Muy buenas, el día de hoy vamos a pasar a explicarles en qué consiste la ecología. Esta es la rama de la biología que se dedica al estudio de los seres vivos y la relación de estos con el medio ambiente en el que habitan. Aborda la escala completa de la vida, desde pequeñas bacterias hasta procesos que abarcan todo el planeta. La diversidad de la vida está organizada en diferentes ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. Estos pueden ser desiertos, bosques, selvas, praderas, matorrales o polos. Existen diferentes tipos de ecosistemas. Partamos por los ecosistemas terrestres. Estos son mucho más variados que los acuáticos. Son los ecosistemas donde la flora y la fauna es encontrada en el suelo. Tienen distintos factores que los diferencian, como la humedad, altitud y latitud, temperatura, entre otros. Entre los ecosistemas más ricos desde un punto de vista biológico, hay algunos que suelen destacar por su elevada temperatura y humedad y poca altitud y latitud. Suelen ser clasificados según el tipo de vegetación con la que cuentan. Los más abundantes son los bosques y los menos abundantes los desiertos. También existe otro tipo de ecosistema entre los terrestres, y es el ecosistema humano, constituido tanto por el medio urbano como por el medio rural. Sigamos con los ecosistemas acuáticos. Son los que incluyen el agua de los océanos y el agua de los continentes. Los distintos cuerpos de agua cuentan con propiedades definidas, como por ejemplo recepción de luz, temperatura, olas y marea, corrientes y composición química. A su vez, los ecosistemas acuáticos pueden ser divididos en ecosistemas marinos, como por ejemplo mares, océanos, marismas, golfos, entre otros, y ecosistemas de agua dulce, por ejemplo humedales, ríos, lagos, arroyos, lagunas, etc. Por último, los ecosistemas mixtos o de transición. Son ambientes que pasan por una serie de cambios en el clima. También se podría decir que son los ambientes que separan uno acuático de uno terrestre. Hay dos tipos de ecosistemas de transición: los naturales, que se efectúan por acción de la naturaleza, como la creación del desierto de Sahara, que hace tiempo era una selva, o los inducidos, que se producen por la acción humana, como el proceso de desertización. Algo esencial en los ecosistemas son los factores bióticos. Estos factores son los seres vivos que interactúan con otros organismos, refiriéndose a la flora y la fauna. Así también a las interacciones con otros organismos vivos o seres vivos de un ecosistema. Los seres vivos se clasifican en 5 grandes reinos. Estos son: el reino animal. Este reino es uno de los más biodiversos y está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, entre otros. Reino monera. Es el reino de los seres vivos microscópicos y aglutina a los organismos procariotas. El reino protoctista o protista. Este engloba a aquellos organismos eucariotas que no se consideran ni animales, ni plantas, ni hongos, como los protozoos. El reino fungi. Este nombre se utiliza para designar el reino de los hongos, que contempla las levaduras, los mohos y todas las especies de setas. Y por último el reino vegetal, que son los árboles, las plantas y demás especies vegetales. Estos seres autótrofos son imprescindibles para la vida en la Tierra, al liberar oxígeno a través de la fotosíntesis. Sigamos con las relaciones de los seres vivos. Los seres vivos comparten necesidades como alimentarse, reproducirse y protegerse, y para cumplir con esto necesitan agua, luz, alimento y un territorio. Las relaciones intraespecíficas se establecen entre organismos de una misma especie. Por ejemplo, una relación de cooperación corresponde a la formación de grupos sociales cooperativos entre organismos de la misma especie cuya finalidad es obtener beneficios. Estas pueden ser familiares, gregarias, sociales o coloniales. También hay de competencia, que es la relación entre dos individuos de la misma especie que compiten por territorio, alimento o reproducción. Un ejemplo serían los ciervos en celo.
Por otro lado, las relaciones interespecíficas son la interacción biológica que tiene lugar entre dos o más individuos de especies diferentes. Estas pueden ser de depredación, parasitismo, mutualismo, simbiosis, comensalismo, inquilinismo o amensalismo. Cadena trófica es un mecanismo de transferencia de materia orgánica, o sea, nutrientes y energía a través de las distintas especies de los seres vivos que componen una comunidad biológica o ecosistema. En primer lugar tenemos a los productores, que son seres autótrofos capaces de producir su propio alimento. Luego tenemos a los consumidores primarios, que son herbívoros y se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios. El consumidor terciario se alimenta del secundario y el cuaternario se alimenta del consumidor terciario. Por último tenemos los descomponedores, que transforman los desechos en energía que aprovechan luego las plantas. Otra forma de representar las cadenas tróficas es mediante una red trófica o alimentaria, en la que se conecta mediante líneas de consumo, o sea, quién se come a quién, a todas las especies involucradas en un hábitat o en un segmento de dicho hábitat, a manera de esquema. Es la unión de varias cadenas alimenticias dentro de un mismo ecosistema. Y también muestra un panorama más amplio de las diversas fuentes de alimento que puede tener un ser vivo. Los factores abióticos junto con los bióticos son esenciales para los seres vivos. Son aquellos elementos sin vida que necesitamos para vivir, como lo es el aire, el agua, la luz o temperatura y el suelo. ¿Qué es el agua? Es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por un enlace covalente. Generalmente nos referimos a la sustancia en su estado líquido, aunque ésta puede hallarse en su forma sólida como el hielo y en su forma gaseosa, vapor. El agua es importante porque es indispensable para el origen y sustento de la vida. Es la molécula más común en todos los seres vivos en la Tierra. La masa de la mayoría de los organismos contiene entre un 70% y 90% de agua. El agua contaminada es aquella cuya composición se ha modificado hasta el punto de ser inutilizable. Es decir, es agua tóxica que no se puede beber ni utilizar para otros fines, como la agricultura, ya que provoca enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis, que según datos estadísticos matan a más de 500.000 personas al año en todo el mundo. Calentamiento global. Debido a que el aumento de la temperatura ocasionado por los gases de efecto invernadero calienta el agua, lo que ocasiona la reducción de su oxígeno. La deforestación, ya que mediante esta actividad se consume demasiado recurso hídrico y puede generar residuos orgánicos que posteriormente van a convertirse en un caldo de cultivo para las bacterias, muchas de estas dañinas. La agricultura, la ganadería e industria generan vertidos químicos, los cuales son los principales causantes de la alteración de las aguas. Según la ONU, más del 80% de las aguas residuales del mundo llegan a los mares y ríos sin pasar por los procesos de tratamiento adecuados. La contaminación por plásticos es producida en su mayoría por barcos de pesca, barcos industriales y barcos de transporte marítimo. Los vertidos de combustible por parte del transporte y almacenamiento de petróleo contaminan nuestros recursos hídricos. Consecuencias de la contaminación del agua. Presenta consecuencias como destrucción de la biodiversidad, contaminación de la cadena alimentaria, escasez de agua potable, enfermedades y entre otras cosas. Se denomina aire a la disolución de gases que constituyen la atmósfera terrestre, que permanecen dentro del planeta Tierra por acción de la fuerza de la gravedad. Según la altitud, la temperatura y la composición del aire, la atmósfera terrestre se divide en 5 capas: la exósfera, termósfera o ionosfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. En la actualidad, la contaminación del aire es uno de los mayores problemas ambientales que viene afectando al mundo entero. Estas se encuentran en todos los países sin importar su nivel de desarrollo y viene afectando a la salud de las personas. Cada año que pasa incrementan los casos de personas que sufren de enfermedades respiratorias, las cuales están directamente relacionadas a la contaminación del aire.
Existen poblaciones y ciudades expuestas a diferentes tipos de contaminación por parte de la industria. Muchas de estas no disponen medidas que ayuden a controlar o a disminuir la contaminación del aire. Las principales fuentes naturales de contaminación del aire las encontramos en el polvo que contiene materias biológicas, es decir, esporas, polen, bacterias, entre otros. Entre las fuentes antropogénicas tenemos la ya mencionada quema de combustibles fósiles, que se da a nivel industrial y doméstico. Podemos apreciar otro caso en las actividades que realiza el hombre en el sector agrícola. Los insecticidas y herbicidas terminan generando contaminación. Sin embargo, muchos de estos siguen siendo utilizados para la agricultura. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida por residuos de rocas y materia orgánica. Los 4 componentes principales del suelo son minerales, inorgánicos, materia orgánica, agua y aire. El suelo tiene vital importancia porque interviene en el ciclo del agua y los ciclos de los elementos, y en él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y de la materia de todos los ecosistemas. Al ser su regeneración muy lenta, el suelo debe considerarse como un recurso no renovable y cada vez más escaso, debido a que se somete a constantes procesos de degradación y destrucción de origen natural o antrópico. La conservación de los suelos se logrará con la educación de las personas. Debemos tener en cuenta que un suelo se forma durante un lapso de miles y miles de años. Gracias a la acción de factores como el viento, la temperatura y el agua, estos lentamente van desmenuzando las rocas, hasta reducirlas a pequeñas partículas, que al unirse con los restos de plantas y animales conforman el suelo. Una vez formado, el suelo es protegido y conservado por la vegetación que crece sobre su superficie. Cuando el ser humano corta los árboles y deja expuestas las partículas del suelo a la acción del sol, el viento y el agua, se produce la temida erosión. La capa vegetal es arrastrada hacia el fondo de los océanos y aquellos terrenos fértiles quedan transformados en desiertos. Dicho empobrecimiento del suelo también es causado por deshiervar con azadón, por las quemas, por el uso exagerado de herbicidas y fertilizantes, entre otros. Y para detener la destrucción de estos recursos, se hace urgente iniciar la plantación de árboles y la defensa de los bosques nativos. La luz solar, también conocida como radiación solar, se refiere a la luz que llega a la Tierra procedente del Sol. Esta representa una porción del espectro electromagnético que incluye el infrarrojo, la luz visible y la luz ultravioleta. Favorece el buen estado de ánimo de las personas y regula el sueño. Ayuda en el ciclo del agua, permitiendo que la encontremos en diferentes estados. También permite a los animales obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir. Respecto a la contaminación. En el siglo XVIII, en París, cuando caía la noche y había luna llena, solo se encendían la mitad de los faroles de la calle, y no era por un tema ecológico, sino por ahorrar. Hoy la contaminación lumínica representa una verdadera calamidad. Cuando cae la noche, la iluminación pública de edificios, de estadios o las luces de los vehículos envuelven a la ciudad en tantas luces que no dejan ver a las estrellas. Un fenómeno que se ha acelerado en los últimos 20 años a tal punto que desde el espacio en las noches se pueden ver grandes partes de la Tierra. Pero los peligros son varios. La luz artificial atrae a millones de insectos que no pueden servir de alimento para los pájaros, y esto desequilibra la cadena alimenticia, desorienta a los pájaros migratorios que no pueden ver las estrellas y desregula el ciclo de vida de los árboles, pues la luz nocturna hace que pierdan las hojas más tarde de lo habitual. Para el ser humano también es peligroso. Provoca trastornos de sueño, problemas de concentración y, según algunos estudios, la fuerte y duradera exposición a la luz artificial aumenta el riesgo de contraer cáncer. Así y todo, muchas veces se gasta luz inútilmente. Se le enciende apuntando al cielo o a las fachadas, en lugar de alumbrar el suelo.